Muchas gracias, Luis. Vamos a compartir pantalla primero. Por ahí va la cosa. Bueno, en realidad, antes que nada quiero agradecer esta invitación a charlar un poco lo que sucede acá en La Pampa. Para nosotros es fundamental dar a la luz, como dijiste, Luis, algunas cositas que vienen sucediéndose hace mucho tiempo. En especial, bueno, a este foro de humedales, Hablemos del Agua, en la persona también de Albina Lara, de Rafo y Martina Fernández. Bueno, y tuya y Elenosa desde ya. En realidad en La Pampa, a La Pampa la tocan de una u otra manera cuatro ríos. Uno son desbordes del río Quinto al norte, pero después tenemos el río Salado, Chaludegú, al oeste, donde ingresa el río Atuel también, siendo un afluente de este río Salado, y los dos finalmente concluyen, vuelcan sus aguas en el río Colorado. Nosotros tenemos conflicto, deterioro ambiental a causa de escurrimiento de las aguas con tres de estos ríos. Lo que es el Salado, Chalidegú, Curacó, el Atuel y últimamente se habrán enterado el río Colorado por la construcción de una presa portezuelo. Pero en esta oportunidad nosotros nos vamos a referir a un caso emblema, creo yo, como dijo Luis recién, que es el caso del río Atuel. Un poco como para poner en órbita, voy a hacer una pequeña introducción, espero que sea pequeña, que no me vaya mucho, pero digo, los ecosistemas, además de proveer a los seres humanos de los insumos materiales que sustentan la producción de bienes, también brindan servicios fundamentales para la vida. Entiéndase, o se postula, que los servicios ambientales son las condiciones y procesos a través de los cuales los ecosistemas naturales y las especies que los forman mantienen y satisfacen la vida del ser humano. Es un concepto ciertamente antropocéntrico, pero no está de más decir que todos dependemos completamente de los bienes y servicios que proveen los ecosistemas. Y si bien es verdad que, digamos que el desarrollo económico de estos bienes y servicios van en procura de una fracción de los seres humanos, muchas veces hay cierta fracción que no es alcanzada por estos bienes y servicios. Entre ellos los humedales. Los humedales, quiero decir, representan entre el 5 y el 8%. Algo habló Laura, pero somos muy valiosos proveedores de bienes y servicios ambientales. Están entre los que más brindan bienes y servicios ambientales. No al cohete, perdón la expresión, no en vano, todas las civilizaciones se han desarrollado en torno al agua. Recordemos un poco lo que son en la Mesopotamia, en lo que es el río Ganges, también en lo que es Egipto, el Nilo, pero también acá en la Argentina hay numerosos ejemplos, muy numerosos ejemplos donde muchos pueblos originarios y más tarde colonias se desarrollaron alrededor, en torno de la organización que genera el agua. Entonces, los humedales proveen de el agua, fundamentalmente agua dulce, para el desarrollo de todas las actividades humanas, pero también para el desarrollo para la provisión de elementos, digamos, alimento, entre ellos peces, pero puede llegar a ser de muy variada índole, para también consumo de distintos tipos de hortalizas, o generación de forestales, pero también brindan servicios como contención de las inundaciones o prevención de las secas o controlan las secas. Intervienen en muchísimos servicios, algunos de ellos los nombró Laura recién, pero entre ellos regulan el clima, depuran el agua,
proveen de sitios de refugio y reproducción a innumerables especies que son de provecho también para el ser humano. Tan importante es que la Organización Mundial de la Salud define a los humedales, define a la salud como el estado completo de bienestar, tanto físico, mental y social. No solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, sino que lo transforma en verdaderos custodios ambientales. Y de hecho se proponen a lo largo del mundo una serie de eventos como para favorecer el desarrollo de humedales y que la gente haga uso de ellos libremente. Más aún en la parte que nos toca a nosotros, sobre todo en ambientes tan serios como la diagonal árida de Sudamérica, donde son especialmente importantes para la población humana porque la falta de humedad incide negativamente sobre las poblaciones, ya sea a nivel, digamos, en la propia vegetación, en la propia fauna, o problemas por falta de suministro o exceso de algunos oligoselementos que pueden causar distintos tipos de afecciones, entre ellos afecciones pulmonares por la erosión que causa y la acción eólica y el transporte de distintos patógenos organismos en el medio. Todo eso se ha registrado acá en La Pampa. Digamos que la desertificación afecta principalmente, según la Organización Mundial de la Salud, y también según Luis, lo dijo hace un ratito, a las mujeres, pero también a los niños, y también a las poblaciones indígenas, los pueblos originarios. Es decir, sin un manejo adecuado de los humedales, no puede haber agua de calidad y cantidad adecuada suficiente como para satisfacer la necesidad y el patrimonio de las poblaciones que lo habitan. Parece lógico pensar que los humedales forman parte del ciclo, un ciclo importante del ciclo del agua. Es decir, y que para que se produzcan, para que formen parte, obviamente debería existir agua en esos humedales. Pero, lamentablemente, la construcción de represas, la derivación en construcción de canalizaciones, terraplenes, que hacen del uso intensivo del agua, aguas arriba, provoca muchas veces la alteración aguas abajo. Y en ocasiones estas alteraciones del régimen hidrológico por acción antrópica causan desastres ambientales incalculables. No está de más comentar el desastre del mar de Aral, que primeramente en el término, quiero decir, el cuarto mar interior más grande del mundo, que hoy se ha reducido a unas pocas hectáreas. Originalmente en el término de 30 años bajó 15 metros, y lugares donde, fundamentalmente por acción de este indicamiento y uso para agricultura aguas arriba, sobre los ríos Amu Daria y Siridaria, y lugares donde se realizaba explotación, por ejemplo, pesquera, como la que está acá. Yo creo que esto lo han visto todo el mundo. Hoy es asiento de arena. Pero también hay otros ejemplos en el mundo, como el lago Mono, en California, que la derivación de las aguas para consumo humano en Los Ángeles también causó ciertos problemas, que esto fue un problema que se vivió a nivel estudiantil primero y luego se generaron acciones como para contrarrestar esto. O el mismo Mar Muerto, que viene aumentando cada vez más su salinidad, pero a su vez va siendo cada vez más chico en cuanto a superficie. En Argentina, quiero decir, hay numerosos ejemplos del uso de recursos hídricos para mejoramiento de la calidad de vida de aguas arriba, pero lamentablemente que va en detrimento de lo que se produce aguas abajo. Un ejemplo conspicuo de esto, y en esto hay que colocarla al caso del río Atuel, es la pérdida progresiva
que se ha venido registrando a lo largo del tiempo en los humedales que formaba el río Atuel, a causa del uso consultivo extremo para riego que se efectúa aguas arriba, pero concretamente en Mendoza, porque este río nace en Mendoza. No es el mar de Aral, pero estos son lagunas de este ambiente donde en algún momento pletóricas de agua, pero ahora simplemente la arena. Perdón. No hay problema. Un poquito de historia. ¿No? Me pareció interesante hacer una línea de tiempo para comentarles a ustedes de qué se trata todo esto. Todo comienza en el año 1808 con la captura que se hace del río Diamante y desvío hacia la travesía, porque el río Diamante antiguamente en una localidad paraje en aquel momento que se llama Guaditas, desaguaba sus aguas en el río Atuel. Por lo tanto, y el río Atuel cerca de 34 metros cúbicos, el río Diamante cerca de 32 metros cúbicos por segundo. Un tal comandante del fuerte San Rafael, don Miguel Meneses, desvió el curso del río hacia el este para favorecer la instalación de distintos tipos de colonias agrícolas que se instalaron más adelante y también como para vencer un poco la conquista del desierto, dando origen a una desembocadura del río Diamante en el río Salado. Para eso se utilizó un antiguo cauce, un paleocauce, digamos. En el año 1882, me pareció interesante colocar esto, se crea el territorio, tengan en cuenta esto, se crea el territorio nacional de La Pampa. En el año 1909 se crea la colonia agrícola Butaló. La colonia agrícola Butaló, aprovechando las aguas de uno de los afluentes, digamos, de uno de los brazos del río Atuel, que eran 5, que ingresaban a La Pampa, se creó una colonia de producción, la colonia agrícola Butaló. Hoy este río, arroyo, Butaló no existe más. Desde 1918 a 1937 se comienzan a registrar distintos tipos de eventos que provocan desvíos, ya sea de los caudales del río Atuel hacia distintos lugares. Yo acá he anotado dos, uno en el Paso Loro y el otro en el Tapón de Ugalde, pero son una serie de desvíos, algunos de ellos oficiales y muchos de ellos clandestinos. Ese es un cercenamiento continuo que se ha venido registrando. De 1940 a 1947 se define realizar la obra Los Nihuiles, que se pone en funcionamiento en el 47. En el 1949, a raíz del deterioro ambiental que ocurre en Santa Isabel y Algarrobo del Águila, dos localidades que reciben agua directamente de este río Atuel, un antiguo telegrafista que casualmente el miércoles pasado, hoy hace una semana, falleció, don Ángel Garay, emite una carta de desesperación al entonces presidente, Juan Domingo Perón, donde les cuenta cómo cómo se está viniendo abajo todo el ecosistema. Pero a él lo que realmente lo conmueve, y lo cuenta en su carta, y lo cuenta más tarde, ahora, hace poquito, es que, bueno, vino una señora con un niño en los brazos que se le estaba muriendo por efecto de esta situación. Tal es así que en 1949, ese mismo año, Perón crea la resolución 50 del 49, donde define la entrega de 27 hectómetros cúbicos anuales con destino a las bebidas de poblaciones, ganado, riego para las praderas naturales, alimentación de la represa y las lagunas que mostré hace un ratito de la jurisdicción de La Pampa. Ahora, esta entrega de caudales estaba cifrada en 3 semanas al año. En 1952
La Pampa logra su autonomía como provincia, es decir, que es una de las provincias más jóvenes, pero el río Atuel estaba cortado. No fui poniendo la línea del tiempo. En 1979, La Pampa decide hacer un juicio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se declare la interprovincialidad del río Atuel y que se beneficie también con los caudales a la provincia de La Pampa. En 1987, el fallo de la Corte declara la interprovincialidad del río, pero le asigna un uso consultivo a Mendoza como para regar hectáreas que no estaban empadronadas o que estaban o la empadronaron en ese momento cerca de 75.000 hectáreas. El dato es entre 70 y 75.000 hectáreas, que ni aún ahora se encuentran. En 1989 se crea un protocolo de entendimiento interprovincial, que lo define la Corte también. Define que se cree un comité semejante al COIRCO, en este caso la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior, donde se definen distintas pautas y entre ellas se define la pauta de tratar de encontrar un caudal lo suficientemente apto como para contener a las personas que se estaban yendo o el deterioro que se estaba causando al ambiente. Porque quiero recordar que si bien las localidades de Santa Isabel y Algarrobo del Águila tenían población semejante a lo que es, semejante en ese momento a lo que era General Alvear, hoy General Alvear tiene muchos millones y estas ciudades estos pueblos han bajado en número considerablemente. En 1992 se logra un convenio entre Nación, La Pampa y Mendoza, donde se le cede a La Pampa, se conecta un ducto, un caño que viene de una localidad cercana, que es Punta Agua, para aprovisionamiento de agua potable para las localidades de Santa Isabel y Algarrobo del Águila. Esto fue muy cuestionado en su momento, porque se pensaba que se cambiaba un río por un caño de agua que transmitía. Fue bastante cuestionado acá, pero la verdad, nobleza obliga, hasta el día de hoy sigue funcionando y funciona bien. En el 2004 se establece una especie de contrato con el gobierno de la provincia para establecer un estudio, el contrato con la Universidad Nacional de La Pampa y el gobierno provincial, para establecer un estudio que determine el caudal mínimo necesario para el restablecimiento del sistema ecológico fluvial en el curso del río Atuel. Esto era una misión de la CIAI, pero como no podían reunirse, La Pampa decidió hacerlo per se. En el 2005 se hizo este estudio que involucra para la definición de un caudal fluvioecológico, donde se brindan varios escenarios posibles, ¿no? Bajo una metodología holística se definen 5 escenarios posibles, uno de mínima y uno de máxima. En el 2008 se firma un convenio, esto es histórico, porque lo firman los gobernadores de La Pampa. En ese momento, bueno, yo lo puse acá, ya que están los digo, Jaquet y Jorge por la provincia de La Pampa y Jaquet por la provincia de Mendoza, en presencia de la Presidenta de la Nación, donde se establecían una serie de pautas para el restablecimiento de un caudal mínimo alrededor de 5 metros cúbicos por segundo, en realidad 4,5 metros cúbicos por segundo, para tratar de restaurar toda la biota, la composición, de que la gente se restaure a sus lugares. Todos estos caudales estaban definidos de este estudio. Lamentablemente, nunca se llevó a cabo esto porque no fue ratificado por el Senado de la provincia de Mendoza. Y debido a esto es que La Pampa decide hacer
un estudio para definir cuál es el factor económico por la falta, cuánto se está perdiendo cuantitativamente en moneda, en pesos, por la falta de una escorrentía de este caudal ecológico que se había definido acá en los distintos escenarios posibles. Esto se presenta, luego de ese estudio se hace una demanda ante la Suprema Corte de Justicia. ¿Y qué se tuvo en cuenta? Y todo lo que veníamos hablando al principio. ¿Cuáles son los bienes y servicios que prestan los humedales bajo distintas situaciones? Entonces, se definía un valor económico total que tenía que ver con valores de uso, valor de no uso, valor de uso directo, valor de uso indirecto, el valor de opción, valor de existencia, y todo eso tenían distintas metodologías para el cálculo. Yo no voy a entrar en esto porque no hace falta, además es bastante tedioso. Pero sí voy a decir que, si bien, basado en eso, es sabido que habían en la zona, en el área de estudio, numerosas especies de vertebrados que ya no existen más. O que, bueno, que primero se condujo la falta de escurrimiento, la falta de ambientes adecuados, primero produjo el aislamiento y luego el cercenamiento continuo llevó a la desaparición local. Tal vez un caso extremo lo constituya eh, el, lo que sucede con los peces, que en la actualidad las especies que hay son todas especies traslocadas o introducidas y no están las especies que originalmente uno podría llegar a esperar que estén. Muchas de ellas endémicas, también lo nombró Laura, y con valor muy importante. Entre las actividades extractivas como la pesca o la caza también se redujeron a la mínima expresión. Todo esto fue considerado para esto, para el estudio. Pero además se registraron la desaparición completa de grupos de especies de aves, gremios tróficos totalmente necesarios. Pues se podía llegar a hablar concretamente toda una exposición respecto a esto. O también el mundo vegetal, la diversidad que es aprovechada de diversa manera, como para fines constructivos, los carrizos, que ya no existen más, como alimenticios o medicinales. Hay un acervo cultural bastante interesante respecto a la arboristería en la zona. Pero hay un diservicio, también Laura nombró algún diservicio, que es una leñosa que viene con el agua, que es tamaris, en nuestro caso es tamaris gálica, pero pareciera ser que hay algunas otras especies, donde si bien la densidad de las especies nativas disminuye, la densidad de esta especie aumenta y provoca un diservicio porque primero causa una importante barrera al tránsito del agua y luego provoca salinidad, los ambientes se van deteriorando. La audiencia pública de 2017 definió, donde hubo distintos actores de las universidades, de pueblos originarios, se define reconstituir esta comisión del actual inferior para que trabajen en conjunto y definan un caudal mínimo. No se pusieron de acuerdo ni Mendoza ni La Pampa como para definir el caudal, pero en el año 2020 la Corte Suprema de Justicia define que el caudal que debe escurrir es de 3,2 metros cúbicos por segundo, y eso en forma interina. En el 2022, esta es una foto que saqué en mayo, hay una construcción de una estructura para medir el caudal, esto es en el límite entre Mendoza, que está de este lado, y La Pampa, de este otro lado, para definir el caudal, para medir el caudal que va a ingresar. Finalmente, creo que está bueno eso, pero hay que seguir controlando. Es interesante definir que debe entenderse que el agua no tiene límites ni fronteras.
que es trascendente que la sociedad en su conjunto reconozca la importancia que tienen todos los humedales en general, pero para nosotros en especial los humedales del Atuel, en La Pampa, en relación a los bienes y servicios ecosistémicos, en torno al uso del espacio que hace la gente, la seguridad alimentaria, la salud, el patrimonio cultural, el folclore regional. En suma, el bienestar humano. Y acá los dejo.